Bueno, bienvenidos al 10.º encuentro. Hola Oninza, que está saludando por el chat. Hola al resto también. Eh, bueno, hemos llegado al 10.º encuentro. Ya hemos visto toda la parte de agricultura y la parte de ganadería. Y hoy va a ser el último encuentro. Vamos a estar viendo algunas actividades intermedias, como es fletes, riego, maicilo, algunos detalles sobre combustible y otras actividades intermedias que tenemos para ver. Y vamos a ver una parte con otros controles para realizar que, si bien no están dentro de lo que abarcaba el curso, vamos a darlo como un extra, porque son puntos importantes si nosotros queremos hacer un cierre de gestión para ver un estado de situación patrimonial. Y aunque no hagamos un estado de situación patrimonial, varios de estos puntos nos van a afianzar aumentar el nivel de confianza de la información a la hora de tomar decisiones. Es decir, al hacer los controles, vamos a o a corregir o a asegurarnos de que la información contable es correcta. Con lo cual, vamos a hacer un apartado como un extra a este curso sobre algunos de esos puntos. Bien, vamos a ir comenzando. Les voy a compartir pantalla. Como siempre, si hay alguna duda de esta clase o de las anteriores, pueden ir escribiendo en el chat y las contestamos eh, o en el momento, si es oportuno, o al final de la clase. Bueno, 10.º encuentro, vamos a arrancar con lo que es actividades intermedias. Habíamos dicho que las actividades intermedias, ya en la clase 6 y en la 9, habíamos visto lo que es el semillero o la producción de semilla propia. Y en la clase 9 habíamos visto lo que es la producción de un verdeo y cómo se termina imputando dentro del margen de la ganadería. Hoy los que vamos a ver por ahí con un poco más de detalle son las actividades de maquinaria, arrendamiento y silo. Y también vamos a nombrar por arriba, pero en sí siguen todas la misma lógica, que son las actividades de rollos, que también lo vimos en la clase anterior, riego y fletes. Bien, ¿qué son las actividades intermedias? Son actividades, como ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, que se realizan dentro de la actividad económica de la empresa, pero no hacen a la actividad principal. Es decir, seguramente nuestra actividad principal sea la agricultura, la ganadería, ya sea por la producción de carne, de cabezas o de leche o la actividad ganadera que tengamos. Pero en definitiva, seguramente esas son nuestras actividades principales. Podemos tener una de estas actividades intermedias como principal, obviamente, pero en términos generales, por lo general vienen acompañando a otra actividad principal. Entonces, ¿por qué vamos a querer medir las actividades intermedias por separado? Por un lado, para saber el costo y los ingresos de esa actividad y no mezclarla con la actividad principal. ¿Por qué? Porque el objetivo de hacer información contable es que sea información contable comparable con otras empresas. Entonces, si yo quiero comparar mi margen bruto, o hasta dentro de mi misma empresa, si en un campo es arrendado y el otro campo es propio, y quiero comparar los margen brutos, si en uno tengo el valor de la tierra y en el otro no, eh, no es que no se puede hacer y hay muchos que toman ese criterio. No es el que recomendamos, sino porque no estamos generando información comparable. Entonces, si quiero comparar con el campo de mi vecino, con el campo de otro miembro del grupo creado en el que se encuentren, con ustedes mismos dentro con otro campo, está bueno, por ejemplo, tener el valor de la tierra separado aparte. Lo mismo fletes, lo mismo maquinarias. Si yo tengo labores con mano de obra y maquinaria propia y el campo de al lado lo hace con contratistas, bueno, ¿cómo evaluamos cada uno? Es decir, si yo por ser propio no le pongo valor a la mano de obra, seguramente el margen bruto va a tener pocos gastos y el margen va a ser mayor. Pero es correcto, yo en realidad sí insumí mano de obra o la utilización de las máquinas y el gasoil dentro de la actividad. Entonces está bueno separarlo, nos va a dar que la agricultura y la ganadería va a ser comparable y por otro lado tenemos por fuera o individualizado los ingresos y los gastos de las actividades intermedias. Entonces, em, vamos a arrancar con la primera que es maquinarias. Eh, con todo lo que vamos a ver hoy, hay poco de material nuevo, sino más bien ya lo hemos visto a lo largo del curso, un montón de estas cosas, y hoy lo que vamos a hacer es un poco conectar los cables o unir esas ideas o cerrar el circuito. Pero en sí van a ver que hay muy poco de nuevo en todo lo que vamos a ver hoy. Eh,
con facturas, remitos, órdenes de trabajo, pase configurados, van a ver que ya hemos visto casi todo. Por ejemplo, la actividad de maquinaria puede ser puede ser que nosotros tengamos máquinas y brindamos, y empleados obviamente, y brindamos servicios a terceros o sobre campo propio. Sin importar eso, yo tengo que evaluar, es decir, mis ingresos que van a ser, es más fácil pensar los servicios que presté a terceros, porque si, cuánto le cobré, bueno, ese es el precio. Ahora, si yo lo hago sobre un campo propio, el precio de mercado, en definitiva, es el mismo. Eh, entonces, ¿cuál va a ser el ingreso de mi actividad de maquinaria? Van a ser las órdenes de trabajo que le presté a terceros o las órdenes de trabajo sobre campo propio. Pero en sí, dentro de gestor, cómo voy a cargar cualquiera de las dos con un pase configurado de una orden de trabajo, que una imputará a una cuenta que diga servicios prestados a terceros y la otra servicios cedidos, por lo generalmente decimos sesiones, a lo que son estos traspasos de actividades intermedias de una actividad intermedia a una principal. Eso es lo que le decimos sesión. No es que nos estamos vendiendo a nosotros mismos, como que venderse a uno mismo no es un término muy correcto, pero sí le decimos sesiones. Entonces, con un pase configurado de orden de trabajo, vamos a poder darle los ingresos a la actividad de maquinaria. Como siempre, esos ingresos, ya sean propios o a terceros, van a salir de la lista de precios. Y seguramente la lista de precios van a ser la misma. La que tengamos o sea, el precio va a ser el mismo a terceros que el propio, si estamos diciendo que queremos información comparable. Y por otro lado, ¿cuáles van a ser los gastos de mi actividad de maquinaria? Bueno, vamos a tener los sueldos, que cómo cargamos los sueldos con el devengamiento de sueldos que vimos en la clase pasada, ya sea directo o prorrateando, el combustible insumido, que en la clase de hoy vamos a ver algunas formas de cargar combustible, pero en sí es facturas de combustible, el gasoil que me demandaron las máquinas, y puedo tener amortizaciones o reparaciones o mantenimiento de la maquinaria. Otros gastos obviamente también, pero bueno, esos serían los principales. Entonces, en mi actividad intermedia de maquinaria, que la vamos a medir por separado, vamos a tener ingresos cuando nos cedemos labores a nosotros mismos o cuando brindamos servicios a terceros. Y vamos a tener gastos cuando carguemos devengamientos de sueldos, remitos, que ya lo vamos a ver, o facturas de combustible, y las amortizaciones o facturas por el mantenimiento de las maquinarias. Eso como lo principal, ¿no? Podemos tener alguna otra partida que nos esté impactando de esa forma. Bien, ahora vamos a ver, hacemos un repaso, o sea, lo explicamos mejor dicho, más que un repaso, y después vamos al plan de cuentas y al sistema a ver cómo cargamos cómo cargamos todo esto, pero quiero primero transmitir el concepto de todo esto. Bien, arrendamiento, ya también lo hablamos un poquito, que es esta discusión de si la tierra propia la voy a considerar como un gasto de la agricultura o de la ganadería, y a su vez si voy a considerar ese ingreso en una actividad intermedia separada de la agricultura, de arrendamiento. Esto no es obligatorio, pero se recomienda. O sea, hay personas o empresas, mejor dicho, que deciden no considerar el valor de la tierra propia. Pero, como decimos, para generar información comparable, está bueno que lo consideren. Entonces, acá lo mismo. ¿Qué vamos a tener como ingresos en actividad de arrendamiento? Cuando alquilo el campo a un tercero, eso es más fácil de interpretar y de cargar, porque voy a tener una factura que la hago un tercero por el alquiler de la tierra, por arrendar la tierra, o puede ser por una parcería, por ejemplo, también, pero el concepto de alquiler en términos general, o si la utilizamos nosotros mismos. Ahí nos estamos cediendo de la actividad de arrendamiento a la actividad de agricultura, de ganadería o a otra actividad principal que tenga. Entonces, acá lo mismo. En este caso, sí vamos a tener un pase preconfigurado por la maquinaria, eh, porque usamos el físico de labores propias, labores contratistas, eh, pero en el caso del arrendamiento vamos a tener un pase común. No es un pase físico porque no medimos en unidades físicas. Recuerden que en gestor físico le decimos también a lo intangible, ¿no? Pero acá vamos a tener un operativo pase que simplemente al haber voy a tener la sesión como ingreso dentro del arrendamiento y al debe voy a tener el gasto que les estoy considerando dentro de, por ejemplo, un lote de trigo, un lote de soja o en la ganadería.
Y como gastos de la actividad de arrendamiento vamos a tener los impuestos, red vial, inmobiliario, inmobiliario complementario, gastos de mantenimiento o conservación de mejoras por movimientos de suelos, es decir, todo lo que me implique mantener el inmueble. Eh, que eso sí lo vamos a tener con facturas, ¿no? O egresos en el caso de un pago de un impuesto. Exacto. Y esta nueva actividad, en las nuevas normas griegas ya lo reflejan como que sea como alquiler. Entonces, si también necesitan tener estas cuentas en el plan que hoy no lo tienen, también nos avisan y cargamos. Exactamente. Bien, continuando, tenemos la actividad de un maíz silo. Es decir, hasta acá habíamos visto, fíjense, como conceptos nuevos tenemos casi nada, porque sí, esto es un pase configurado, y acá vamos a tener devengamiento de sueldos, facturas, eh, o también un pase configurado por aplicación de combustible, que lo vamos a ver en un ratito. Acá en arrendamiento vamos a tener también un operativo pase. Esto por ahí es nuevo para lo que vimos en el curso, pero no es nada complicado, simplemente es un asiento contable con un debe y un haber. Y una factura por arrendamiento, y de este lado tenemos egresos por pagos de impuestos y facturas por gastos de mantenimiento. Nada nuevo hasta acá, simplemente es considerar en nuestro circuito contable a dónde imputa todo esto. Bien, y acá, con lo que es un maíz hilo, nosotros podemos tener un lote de maíz que lo vamos a destinar a alimento de la ganadería. Es decir, que no es maíz grano para la venta, sino que vamos a producir un silo de maíz que lo vamos a activar y con el transcurso de los meses se va a ir consumiendo por la ganadería. Entonces, cuando estamos produciendo el lote, simplemente ahí entramos en el circuito que ya vimos varias veces con una producción agrícola. De la misma forma que si fuese un maíz grano o cualquier otro cultivo. Es decir, tengo facturas, tengo remitos de insumos, tengo facturas de labores y básicamente, lo más importante de este circuito, órdenes de trabajo. Entonces, con esas órdenes de trabajo, no me interesa si es un maíz silo o un maíz grano, en la forma de carga, sin la imputación, eh, pero no hay nada nuevo en esto. ¿Qué tenemos que considerar? ¿A qué cuenta contable está imputando esto? Que en la diapositiva siguiente ya lo repasamos. Entonces, cuando vamos a cosechar un lote que es de maíz hilo, vamos a usar la misma herramienta de traslado de saldos, pero no lo vamos a llevar adentro de la agricultura al margen bruto del maíz grano, sino que lo vamos a llevar dentro de cementeras de agricultura intermedia. Hay una sumaria que es maíz silo. Si no la tienen, también como comentaba Flor, la podemos crear. Eh, y vamos, pero en sí es llevar del activo toda esa inversión que hice del maíz silo, la llevo herbicidas, labores, fertilizantes, la llevo al resultado, pero no al margen de agricultura maíz, sino a agricultura intermedia maíz silo. Y lo que sería la alta de granos por cosecha, que también habíamos visto cuando vimos agricultura, cosechábamos, hacíamos el traslado de saldos para hacer la baja de cementera y teníamos un pase configurado para generar el alta de los granos. En este caso no vamos a tener un alta de grano para la venta, sino que vamos a tener un alta de un maíz silo que va a ser alimento para la ganadería. Pero en definitiva, estoy reconociendo un activo. Y la contrapartida por, por tener un mayor activo, es decir, porque tengo más alimento, es el resultado positivo de la actividad de silo. Entonces, la actividad de silo me queda conformada como gastos con todo lo que fui cargando por la orden de trabajo, y el ingreso va a ser lo que sería el equivalente al alta de granos en un maíz común. Acá vamos a tener el alta del maíz hilo dentro del activo. Sí, pero en sí lo hacemos al costo de producción. Bien. Eso igual son criterios distintos, pero en sí el alta de ese silo sería el costo de producción de lo que estamos trasladando como saldos de la cementera y a su vez obviamente la labor que nos hacen por el contratista de hacer el picado. Y se da de alta puede ser los dos criterios, pero en sí el criterio que se toma en sí es el costo de producción, ¿sí? Ujú. Exacto, eso en cuanto a evaluación. Pero el Exacto. pase configurado es un pase configurado que va a tener Sí, al igual. debe un mayor bien de cambio
y al haber un resultado positivo en la actividad de silo. Tal cual, o sea, no se considera una lista de precios como hacemos en la alta cosecha de granos, maíz, sino lo que vamos a hacer es reflejar la evaluación de esa alta de silo de maíz con el costo de producción que dimos de alta. Exacto. Por ahí no lo hay que ver en cada caso de cada agricultura intermedia, pero así como es lo mismo, es el mismo procedimiento que vimos cuando dábamos de alta la semilla de propia producción. Exacto, Entonces, la semilla de propia producción tenía como gastos la cesión de granos, los gastos de limpieza, de acondicionamiento de ese grano, y consultábamos un balance, mirábamos todo el paquete de gastos que teníamos dentro del semillero y el alta de la semilla lo hacíamos por el mismo importe. En definitiva, lo que nos estaba pasando es que la actividad de semillero, el resultado es cero, porque el alta de la semilla la evaluamos exactamente lo mismo que en el balance teníamos como gastos. Acá lo que comentaba Flor es que el mismo criterio es el que solemos tomar para el maicilo. Consultamos un balance, vamos a tener todos los gastos por las órdenes de trabajo más lo que sería el picado, consultamos ese gasto y hacemos el pase, puede ser ya sea un pase físico desde cero o tener el pase configurado. En definitiva, un pase configurado no es más que un pase físico preconfigurado, eh, por el mismo importe. Entonces, fíjense acá también hay poco de nuevo. Acá combinamos de la parte de gastos el mismo circuito que en agricultura y en el ingreso en valuación vemos un poco lo mismo que aplicamos en el semillero y en sí vamos a estar reconociendo un mayor. exacto. Casi que las agriculturas intermedias no van a generar ningún valor, o sea, ningún resultado. Lo mismo, no sé si se acuerdan también cuando vimos el tema de los rollos, también puedes hacer rollos propios y un rollo de pastura y demás, y también se da de alta esos rollos al activo al costo de producción de lo que fue hecha esa labor de rollos o lo que se consideró como costos. Generalmente las agriculturas intermedias no van a tener un resultado, sino son generalmente todas dadas de alta activando con el costo de producción. Exacto. Eso no es obligatorio, pero es el criterio que solemos tomar nosotros y recomendamos que tomen. Diferente es si pasa de actividad intermedia a su actividad principal y su actividad es producir rollos Exacto, o producir maíz picado. Entonces ahí sí lo van a evaluar a precio de mercado, porque ahí como es su actividad principal les va a interesar medir el cuánto negocio. están ganando por ese negocio. Exactamente. Pero generalmente como las agriculturas intermedias se usan para dar de comer a la ganadería, ¿sí? Entonces, por eso mismo no tienen un resultado como negocio para analizar, sino es el costo de producción. Exactamente. Bien, acá vamos a poner un poco de zoom. Vamos a ir repasando cada una de estas, las que fuimos viendo y algunas otras, pero en definitiva son todas muy parecidas. Esto es para que se ubiquen dentro del plan de cuentas. Si no tienen estas cuentas, como decía Flor, pueden tener un plan de cuenta anterior o de las normas viejas o tienen gestor hace varios años y no teníamos incorporadas estas cuentas. Si son más nuevos, sí las van a tener. No importa igualmente, nos comentan y les explicamos cómo crear las cuentas o se las creamos, depende el caso. Entonces, dentro de maquinaria, que fue la primera que vimos, tenemos dentro del resultado, activo, pasivo, patrimonio neto, resultado. Todo esto es plan de gestión. Todo lo que estamos viendo hoy y en el curso, por lo general, se refirió siempre al plan de gestión. Entonces, vamos a tener la actividad de agricultura y ganadería como principales, vamos a tener administración y estructura como actividades también, gastos indirectos de la producción, de nuestro resultado. Y vamos a tener acá sí las actividades intermedias, que en maquinarias, fíjense que tenemos ingresos y gastos. Y en ingresos tenemos la cesión interna de servicios y la venta de servicios a terceros. Ambas cuentas se van a alimentar con esos pases configurados, que a veces les decimos remitos también, por remito de venta de servicios o este pase de cesión que en sí es la orden de trabajo. Si ustedes, la orden de trabajo que ya hemos visto en el curso, para la agricultura, al debe imputa a la sementera que estemos aplicando la labor y al haber siempre imputa esa orden de trabajo a la sesión interna de servicio. Esto ya lo hemos hecho, nada más que el hincapié o el foco lo estábamos poniendo en esa clase en la sementera, en el debe de ese asiento. Pero el haber siempre es esa sesión interna de servicios. Y si le estamos brindando un servicio a terceros, lo mismo. No es la factura
por lo general en el circuito que nosotros recomendamos, no es la factura la que reconoce el resultado, como si es más común hacerlo en el plan contable, sino que en gestión el resultado cuando le brindamos un servicio a terceros lo reconocemos con un pase o un remito que le decimos de servicios brindados. Y después, cuando facturamos, podemos ver qué servicios o qué remitos brindamos y facturar en función a eso. Bien, es decir, ese remito de servicios a terceros lo que hace es, en el activo pone labores a facturar, o sea, no es deudores por venta, es labores a facturar, y en el haber, venta de servicios a terceros. Y cuando la facturamos, damos de baja labores a facturar y tenemos el cuentas a cobrar o deudores por venta. Y acá como gasto, como le decíamos, tenemos la actividad de personal, que puede venir por el devengamiento directo de sueldos o con el prorrateo que vimos en la clase anterior, combustible, que en un minuto vamos a verlo en detalle, o facturas de reparaciones, póliza de seguros u otros gastos que surjan. En lo que es la actividad intermedia de arrendamiento, también dentro del resultado económico, fíjense que tenemos planta de silos, fletes, o sea, algunos de estos están por acá, ahora las vamos a ver, y vamos a tener la actividad de inmobiliario o arrendamiento. Que en sí, acá no está abierto, pero el ingreso tiene el mismo sentido que esto, son arrendamientos a terceros, que ahí sí vamos a tener una factura, o la sesión interna, que va a ser un operativo pase. Si quieren, vamos a ver dentro del sistema cómo cargamos eso. Sería un operativo pase, que el operativo pase es un asiento contable clásico. Podemos poner arrendamiento propio. Voy a ser bastante sencillo yo, pero podríamos tener acá abrirlo por actividades o por lotes, por trigo, por soja, por ganadería, por cría, por recría, depende el campo, la actividad que realicen y la empresa y el criterio que tomen. Para entender el concepto simplemente voy a hacer, por ejemplo, vamos a imputar, por ejemplo, a la agricultura, voy a poner dos ejemplos, un lote de trigo y ganadería, una cría, por ejemplo. Entonces, como gastos, vamos a tener el alquiler, podríamos indicar el campo o el lote, depende cómo lleven sus cementeras y sus márgenes. Vamos a poner otro tanto, 50% y 50%. Para la ganadería, puedo tener una actividad de cría. Mm, Me falta el valor de la tierra dentro de este plan, por lo que estoy viendo. Lo voy a dejar ahí en otros gastos, pero tendríamos que tener ahí invernada, alquiler a parcería. Tendría que ser la misma cuenta que esta, ¿no? Lo dejé en otros gastos porque no la tengo creada, pero ahí lo correcto es crearla. Y como contrapartida de esto, inserto otro renglón, vamos a tener dentro de la actividad intermedia de inmobiliario, que en este plan no la tengo creada, pero vamos a suponer que en la actividad intermedia 1, en mi actividad de arrendamiento, voy a tener la sesión interna. Entonces, de esa forma, esto es un pase que es un asiento contable, debe haber y a dónde imputa, no tiene, eh, no es complicado. Acá fue un poco improvisado porque no tengo las cuentas creadas en esta empresa, pero en sí las cuentas que tenemos que usar son estas: inmobiliario, ingresos, y aceptamos. Y de esa forma estamos cargando del gasto de la tierra a la agricultura, al trigo y a la ganadería, a la invernada, y reconociendo como un ingreso o una cesión de la actividad inmobiliaria el valor de la tierra. Bien, si nos vamos al maicilo, fíjense que acá se parece muchísimo a lo que ya conocen por, por los márgenes brutos.
Fíjense que es el mismo esquema de cuentas que tenemos en el activo, cuando aún no cosechamos o no picamos, y en el margen bruto cuando hacemos el traslado de saldos. Exacto. Puedo hacer una aclaración antes de seguir con otra cosa. Lo ideal ahí en ese pase que estaba haciendo Maxi, y sabiendo que vamos a ver el balance en dólares, es que ese pase no esté en pesos, sino esté en dólares, ¿sí? Para que si no después, si hacemos en pesos, por las diferencias de cambio y demás, van a quedar mal. Exactamente, Pero ese pase en sí tendría que estar en dólares. exacto. Y si pasan a dólares, adecuar. Si se olvidaron como yo de cargarlo en dólares, cambian la moneda y ponen los importes correctos, ¿no? Exacto. Si no le quedan $500.000 y Y va a estar todo mal. 100, va a ser un poco caro. Bien, entonces, buena aclaración, Flor, me había quedado en pesos. Bien, entonces el maíz hilo, acá lo mismo, lo vamos a producir. Cuando lo producimos, lo vamos a tener como agricultura de cementeria intermedia en el activo. Vamos a verlo acá. Nosotros, sin cosechar o sin picar, lo que tenemos es la inversión de la cementera, que esto estaba en activo, activo corriente, bienes de cambio. Tenemos en agricultura las principales y en intermedias los verdeos, pasturas, si lo consideran bien de cambio, pero es mejor ponerlo en bienes de uso, o maíz silo. Entonces, siempre que voy a estar cargando órdenes de trabajo para un lote de maíz silo, va a parar a estas cuentas de acá. Y una vez que se pica ese maíz y lo pasamos al margen bruto, lo vamos a llevar dentro del resultado económico, no en agricultura, sino en agricultura intermedia, maíz silo. El traslado de saldos va a ir a parar a todo este grupo de cuentas y esta cesión a existencias va a ser el alta del maíz hilo que va a ir a parar como un insumo en el campo y la contrapartida, como ya explicamos, es este ingreso por cesión que reconocemos dentro de la actividad. Bien, y acá tenemos dos que no las explicamos en detalle, pero dejamos los planes de cuentas para que se ubiquen, pero en definitiva todo tiene el mismo sentido, que es reconocer los gastos de la actividad, que va a ser por lo general con las facturas, o puede ser con algún pase, pero por lo general va a ir con las facturas. Eh, y los ingresos de esas actividades intermedias, también por lo general vamos a tener pases configurados, ya sea porque brindamos el servicio a terceros o ese pase por sesión, si se lo estamos cediendo a otra actividad principal nuestra. Entonces, si nosotros tenemos camiones y prestamos la actividad de flete, ya sea a nosotros mismos o a terceros, lo mismo que vamos a tener en gasto es muy parecido a la maquinaria. En gastos voy a tener el personal, el combustible, reparaciones, amortizaciones, seguros. Y esto no lo explicamos porque es casi lo mismo que maquinaria, ¿no? Nada más que en ingreso acá no voy a tener órdenes de trabajo, sino que voy a tener un remito, que le solemos decir, por servicios por fletes a terceros, o la sesión interna también para nosotros. Pero cambia el ingreso, la estructura de los gastos es la misma. En equipo de riego puede ser otra actividad intermedia y siempre giramos, fíjense, en torno a lo mismo. Acumulamos gastos por un lado, que son los gastos de esa actividad intermedia, y reconocer los ingresos, ya sea con ramitos o con órdenes de trabajo. Pero por lo general no son las facturas, salvo en el inmobiliario por ahí a terceros, sino que vamos a tener pases configurados o pases físicos manuales para ir reconociendo estos resultados. O pases comunes si no los llevamos por físicos, ¿no? Pase o pase físico, depende. El arrendamiento, como dijimos, no se lleva por físicos. Entonces, como hicimos recién, es un pase común. Exacto, creo que es entender, por eso mucho estamos viendo cosas en sistemas y demás, sino es entender las herramientas que tiene el sistema con el traslado de saldos y después también los pases que tenemos que hacer, si son pases configurados, si son pases no físicos o son pases físicos. Entonces, entender un poco esa lógica de cómo es el uso del sistema para saber en qué lugar tenemos que usar qué cosa, ¿sí? Exacto. Lo importante es que ustedes siempre entiendan dónde cargar, que si bien, y dónde leer la información. ¿Por qué? Porque si bien el pase configurado resuelve muchísimo de todo lo que hemos visto en el curso, con el pase configurado nos olvidamos de un montón de imputaciones, está bueno saber dónde imputa para, al momento de cargar, poder tener
un ojo criterioso para ver si es correcto lo que estamos imputando, pero sobre todo para ir a leer la información o controlar la información. Si no, podemos estar cargando con un pase configurado erróneo porque nos equivocamos nosotros o porque está mal configurado, y confiando en el pase configurado no nos damos cuenta. Entonces, está bueno saber a dónde tiene que ir, conocer el circuito contable y sobre todo para después poder consultar un balance o un reporte de gestión y poder interpretarlo. Entonces, de acá que se tienen que llevar que las actividades intermedias las vamos a medir por separado de las actividades principales, que hay que reconocer los gastos de esa actividad, separarlo de la actividad intermedia, y esas actividades intermedias por lo general van a poder brindar servicios a terceros o ceder sesiones internas a sus actividades principales. Pero todo lo que sea un gasto para su actividad principal, como contrapartida va a ser un ingreso para la actividad intermedia. Después la forma de carga es un poco lo que vimos, pueden presentarse otras situaciones o actividades, pero no sale de acá. Y como les decíamos, fíjense que agregamos poco de nuevo, sino que fuimos conectando un poco de las ideas que ya conocen y reciclándolas para otros circuitos contables, pero en definitiva no es más que pase configurado, facturas, pases comunes, y todo esto lo podríamos consultar a través de un balance. Bien, bueno, acá es un poco esto lo que veníamos hablando recién. Como regla general, las actividades intermedias, los ingresos van a pueden ser servicios de terceros a través de un ramito o sesiones internas a través de pases configurados. Y los gastos es, pueden ser facturas o los devengamientos de sueldo por el empleado que maneja la máquina, el empleado que maneja el camión, y así podemos continuar. O puede ser un egreso en el caso de los impuestos por la actividad inmobiliaria. Bien, ¿qué tenemos dentro de combustible? Combustible, voy a poner también un poquito de zoom. Vamos por el primer caso, es decir, yo voy a la estación de servicio, cargo nafta o gasoil para mi camioneta o auto, 40, 50 litros, y me dan un ticket. Ese ticket, eso es sencillo, directamente lo cargo en resultado de administración, puede ser un gasto de estructura, puede ser un gasto del socio, pero directamente el ticket factura lo imputo a resultado. Hasta ahí, nada nuevo, ¿no? Estoy cargando una factura de compra, un operativo de compra que imputa a resultado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros compramos 1000, 2000, 5000 litros de gasoil? Que eso va a ser utilizado por las máquinas. Entonces, cuando nosotros estamos comprando 2000 litros de gasoil, es incorrecto si lo imputamos todo junto al resultado. ¿Por qué? Primero me puede quedar hasta fuera del ejercicio, ¿no? Porque estoy comprando en mayo, junio el gasoil para la próxima campaña. Entonces le estaría castigando con 2000 litros a un ejercicio y una campaña que nada tiene que ver, por un lado. Y por más que estemos dentro de la misma campaña o ejercicio, es incorrecto decir que yo lo consumí todo en esa fecha. El valor del dólar cambia, la información contable que se genera también se ve modificada. Entonces, lo correcto que es ir castigando al resultado o imputando al resultado a medida que se va consumiendo realmente ese combustible. Entonces, acá tenemos dos opciones. Que las opciones no vienen tanto por el lado de cómo lo prefieran, sino de cuál es la realidad económica. O sea, es preferible que esto se adecue a la realidad económica. Entonces, si yo compro gasoil, puede ser que tenga un tanque en el campo, lo retiro al campo, o puede ser que directamente voy a la estación de servicio y voy cargando. También puede ser que compré 2000 litros en general y un día va el socio y carga la camioneta y al otro día retiro 500 litros o 1000 litros porque me lo llevé al campo. Entonces, ya hay que ver cuál es el caso, pero en sí la factura de compra en esos casos va a imputar siempre a insumos en proveedores. Eh, Fíjense que acá tampoco tenemos nada nuevo. Piensen en insumos herbicidas, fertilizantes, insumos, que ya lo vimos. ¿Cuál era el circuito? La factura imputa a insumos en proveedores y el ramito imputa a insumos en campo. Y finalmente, la orden de trabajo o la aplicación me saca el insumo de insumos en campo, me baja el stock y me lo carga a la cementera, a las órdenes de trabajo. Acá sería al resultado. Pero ese es el circuito. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si compro varios litros de gasoil,
me genera un saldo en insumos en proveedores. Puedo usar el centro, en gestión, ese insumos en proveedores, y en centro podemos tener creado el centro de la estación de servicio del proveedor. Y acá tenemos dos opciones. A medida que se retira del campo, usar un remito, el mismo remito que usamos para los insumos, usarlo para gasoil, y estoy trasladando contablemente de insumos en proveedores, se me da de baja y se me da de alta insumos en campo. Y ya sea que estoy con el combustible en insumos en campo o en insumos en proveedores, finalmente voy a tener un remito de aplicación. Ese remito de aplicación no es más que un pase configurado que me consume el stock, ya sea si es este remito o este pase configurado de insumos en campo, o si es el que le decimos remito de aplicación directa de insumos en proveedores, pero en definitiva lo que hace es bajar el stock y cargar el resultado. ¿Cómo cargamos el resultado? Imputando o a la actividad de maquinaria, o a la actividad de estructura, o a la de, también puede ser, bueno, administración, o quién cargó el combustible o quién gastó el combustible. Pero en definitiva, acá lo que tenemos, anulemos esto porque es sencillo, nos quedamos que compramos gasoil, se estoquea, no se envía todo el resultado, lo dejamos o en insumos en proveedores o en insumos en campo, y con un pase configurado vamos a ir dando de baja ese stock de gasoil y lo cargamos a la actividad correspondiente. Puede ser fletes, si tenemos camiones, pueden ser maquinarias, si tenemos máquinas, o también puede ser que de ese stock que había en la estación de servicio, una de las cargas fue para la estructura, por ejemplo, para la camioneta del encargado del campo. Esto hay que ver también cuál es el circuito que tienen, cómo lo quieren llevar o cómo deben llevarlo y crear los pases configurados correctos. Pero lo importante de esto es que no imputen los 2.000, 1.000 o 5.000 litros de gasoil al resultado, sino se activa y después se va consumiendo con el mismo circuito de lógica que consumimos insumos que le ponemos a una cementera. Bien, acá vamos a ver un concepto que también ya lo hemos visto, pero le vamos a agregar un poquito, que es la campaña y el ejercicio contable. Nosotros, el ejercicio contable, mejor dicho, por lo general lo llevamos de julio a junio y dura siempre 12 meses, excepto si es un ejercicio irregular, porque es el de apertura de la sociedad, es la constitución de la sociedad, o no tiene que ver con la sociedad, sino por un cambio de sistema, pero si cambiaron de sistema van a tener un ejercicio irregular dentro de gestor, por ejemplo, ¿no? Pero en sí el ejercicio es completo. Eh, o porque finalizó la sociedad, se terminó la vida de la sociedad, entonces tenemos un ejercicio irregular. Después, sacando esos casos excepcionales, siempre nuestro ejercicio contable va a ser de 12 meses, que inicia con un asiento de apertura y finaliza con un asiento de cierre. Si tengo un asiento de cierre, al otro día tengo un asiento de apertura con los mismos saldos. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el concepto de ejercicio, de julio a junio. La campaña puede ser mayor a esos meses. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora estamos en la campaña 21-22, en la cual el ejercicio lo iniciamos en julio 21, pero la siembra de trigo, por ejemplo, la pueden haber hecho en junio. Entonces, el ejercicio arrancó en julio, pero yo ya empecé a tener gastos para esa campaña por siembra o por un barbecho en mayo, en junio. Y asimismo, cuando estemos en junio 22, o ahora, junio 21, que acaba de terminar hace unos meses, eh, puede ser que no se haya finalizado la actividad de esa campaña porque puedo tener cultivos que aún no coseché. Todo esto pensando en la agricultura, ¿no? En la ganadería, si bien tenemos un ejercicio, no tenemos el concepto de campaña, es un ciclo, ¿no? Continuo. Entonces, sí pensando en agricultura, yo puedo llegar a junio, se me termina mi ejercicio, pero la campaña, en sí me queda algún cultivo de la campaña todavía en pie y no lo coseché. Como es el caso del maíz, que es muy común, o puede ser una soja también, pero depende también del lugar, del país donde tengan su campo, pero es muy común que el maíz lo cosechemos con posterioridad al cierre de ese ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en estos casos? Donde tenemos o barbechos o siembras de la campaña anteriores al inicio del ejercicio, o tenemos gastos o una cosecha posterior al cierre del ejercicio. Esto
es importante que entiendan este concepto, es muy contable. Por ahí los que no tienen tanta formación contable los puede llegar a marear un poco esto. Pero en sí tenemos campaña, eso lo van a entender perfecto, es la campaña 2021, la campaña 21-22, que incluye todos los lotes y producciones de granos, o bueno, o maicilo, como acabamos de ver, pero sí sembré, produje y coseché de esa campaña. Y después tengo en paralelo, que es parecido, pero no es lo mismo, el concepto de ejercicio contable, que siempre es de 12 meses, y la campaña no es de 12 meses. Entonces tenemos que meter, si la campaña arrancó antes o terminó después, tenemos que meterla en los 12 meses contables. Entonces, ¿cómo? No es nada complicado, pero sí es importante que tengan el concepto claro. Vamos a arrancar con los barbechos y las siembras. Es decir, si ustedes tienen gastos anteriores al inicio de la campaña, eh, no lo tienen que enviar nunca al resultado. Es decir, si yo estoy terminando junio 21 y ya arranqué el trigo de la 21-22, yo puedo decir, estoy repasando mi cierre de gestión y digo, no, el trigo ya fue cosechado. Entonces, no me tiene que quedar activado nada de la cementera de trigo. Tengo que haber enviado todo a resultado. Guarda, que eso es correcto, pero para el trigo de la campaña que está terminando, para el trigo de la campaña que está iniciando, nunca manden eso a resultado, porque ese gasto no es de la campaña que está terminando, sino de la que está iniciando. Entonces, simplemente ahí van a tener órdenes de trabajo seguramente por barbechos, por otras labores o por siembra, y simplemente déjenla en el activo. Va a llegar el asiento de cierre, van a cerrar, al otro día van a hacer la apertura, y ese ejercicio, el nuevo ejercicio, va a arrancar en el activo con las cementeras de trigo o cebada de la próxima campaña. Eh, Eso no es nada raro ahí. Es casi que no hay que hacer nada. Hay que tener cuidado de no hacer de más, que es enviar a resultado las cementeras que sí están en pie porque son de la próxima campaña. Y la provisión, por ahí el que no tiene formación contable, es un poco más complicado el concepto, pero en sí es, si yo voy a tener resultados positivos o negativos después del 30 de junio, pero de la campaña que estoy cerrando, es decir, llegó el 30 de junio 2021 y todavía me quedó una labor de maíz y además coseché el maíz, es decir, son resultados del maíz que voy a hacer en julio-agosto, pero pertenecen a la campaña que estoy cerrando. Entonces, si yo no hago nada, me van a quedar fuera del ejercicio contable. Y cuando evalúe cómo fue hago mi balance contable, estamos hablando siempre de gestión, no confundamos con contabilidad. Cuando estoy evaluando mi gestión, saco mi balance de 12 meses, me va a faltar el ingreso del maíz. Voy a tener todos los gastos del maíz y no voy a tener los ingresos del maíz. O si no lo envío a resultados, voy a tener la cementera de maíz activada. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es una provisión por la cosecha, por más que haya cosechado en julio, agosto, reflejar esa provisión por cosecha al 30 de junio, y lo mismo si voy a tener otros gastos. Puede ser que estoy produciendo semilla propia también y me están facturando una limpieza de semilla 3-4 meses después porque tardaron en facturar. Ahí lo mismo, los gastos refléjenlo siempre en el ejercicio que corresponde. Entonces, asocien campaña y ejercicio. Si el gasto es anterior, lo dejamos activado, ya va a llegar la producción, la cosecha y el traslado correspondiente. Y si el gasto es posterior, tenemos que hacer un operativo, ya vamos a ver ahora, de pase o pase preconfigurado, para reflejar, por más que el gasto haya sido después de junio, lo reflejamos en junio. Si querés, Flor, ampliar un Sí, poco más ahí con provisión. también puede ser que, por ejemplo, estén pagando un alquiler por adelantado, por ejemplo, y también no sería una provisión, sino tendría que estar dejando que en realidad no es un costo para esta campaña de ese alquiler, sino dejarlo como un activo que están pagando por adelantado y es para reconocer el gasto en la próxima campaña. Entonces, lo que está hablando Maxi y demás es reconocer qué gastos o qué inversiones estamos reflejando que tienen que quedar como en un activo, en un pasivo y no como resultado del ejercicio, ¿sí?
Y con respecto a lo que es la campaña con los barbechos y las siembras, que muchos preguntan, bueno, pero ¿cómo las diferencio si tengo que tener otro plan que sepa que sea por campaña y sí, o sí o no? Nosotros nos recomendamos poner otro plan más de auxiliar de campaña porque hace más imputaciones a las cosas que tienen que ir cargando. Entonces, lo ideal es ahí repensar, volvamos un poquito para atrás cuando veíamos en el taller cómo sacar la sementera por lotes. Entonces, saber que ir a su plan de siembra, saber que el lote uno sabemos que lo que nos está quedando en la cementera, sabemos que está en trigo y sabemos que es para otra campaña y no tenemos que darlo de baja, o lo mismo el maíz, puede ser que lo que está un poco haciendo de ejemplo Maxi recién es que todavía no tengamos cosechado el maíz al cierre del ejercicio y puede ser que tengamos también maíz ya de barbechos para la otra campaña. Entonces, también jugar ahí un poco cuando estamos sacando el balance por centros y ir entonces decir, bueno, si voy a dar de baja la sementera del maíz, lo voy a sacar por el centro que sé que es del ejercicio del plan de siembra de la de 2021 y no de la 21-22. Entonces, bueno, ahí es en jugar un poco entre las fechas y también con los centros de costos para ir diferenciando qué tenemos que dar en el activo y qué tenemos que dar de baja como resultado. Exacto. Es un poco eso que decía Flor, que ahora ya vamos a ver dentro de los otros controles que recomendamos, es repasar todo el balance por centro. Cuando hagamos eso, vamos al cierre, nos tienen que quedar solamente en el activo las cementeras de la campaña siguiente. Y otra herramienta que no se puede combinar con físicos, pero es la de mensualizado de saldos. Si ustedes tildan en el balance, perdón, mensualizado de saldos, van a tener una columna por mes, inclusive pueden poner, que se los recomiendo, discriminar asiento de apertura, así que agregan otra columna más para el asiento de apertura. Y, por ejemplo, vemos, esto sí lo pueden combinar con centro, no pueden combinarlo con físicos. Pero ven que tienen, nosotros acá ya hicimos la baja de cementeras, lo que pasa, Exacto. pero al verlo, o sea, como tengo la baja de cementeras y miro el balance de todo el año, no voy a tener nada activado porque ya me lo llevé el resultado, pero si lo miro abierto por mes, bienes de cambio, cementeras, eh, Sí, no tenés porque diste de sí, baja y todo. trabajamos con otras bases, sí. Exacto, Pero pero lo que muestra Maxi está bien siempre y cuando hayan dado las bajas de las cementeras en el mes que corresponde. Acuérdense que las bajas cementeras dijimos, bueno, si coseché el 15 de enero, entonces mi baja de cementera es el 31 del 12, ¿sí? El último día del mes anterior. Pero si están, por ejemplo, dando de baja al 30 de junio, por ejemplo, esto de ver mensualizado se les va a complicar porque van a estar viendo negativos en el junio y todo positivo en otros meses y demás. Pero esto que está mostrando Maxi, que sea mensualizado y ver, bueno, en qué momento hice mis inversiones ahí en la cementera, tiene que ser el circuito perfecto y con las recomendaciones y las buenas prácticas que fuimos hablando, ¿no? Pero creo que ahí de saber, bueno, qué me queda en cementera y qué no me queda en cementera, también es como dijimos, bueno, puede ser que un operativo no se dé cuenta, que estén ahí al lado a una persona que tenga más conocimientos de agronómicos y demás, pero saber que lo que nos va a quedar en cementera al cierre de una campaña van a ser las finas, que van a estar, puede ser que estén con siembra o no estén con siembra, y después van a quedar gruesas que van a estar quedando con barbecho. Entonces, si estamos viendo a estos cierres de cementeras que tenemos que la soja tiene una semilla, sabemos que tenemos que prender las alertas y saber que eso está mal, en definitiva. Esa semilla tiene que haber dado de baja en este ejercicio y no tenían que darla como cementera. Eh, Creo que ahí un poco es mirar qué nos quedan en la cementera del cierre del ejercicio, ver que los lotes que nos estén quedando son de la nueva campaña, que fueron asignados para la nueva campaña, y también tener un poco de criterio común, por así decirlo, no criterio común porque se sepa, sino tener un poco de conocimiento de saber que, bueno, en la fila nos pueden quedar barbechos y siembras, y en la gruesa nos tienen que quedar solamente barbechos porque no vamos a tener todavía la siembra de la gruesa, ¿sí? exactamente. Eso, nada, criterio y compatibilizar este ejercicio contable con campaña. Y como decía Flor, tal vez un administrativo que simplemente está cargando y no entiende tanto el negocio, esto no pueda interpretarlo, pero sí alguien
que conoce el campo y pueda emitir un balance por saldos y ver que a ese cierre, en ese lote tiene que haber ese cultivo. Y si no está más, es porque tiene que estar dentro del resultado. Es simplemente eso el concepto. Bien, si querés, Flor, compartir pantalla y mostrar lo del pase preimputado. Dale. Voy a dejar de compartir. Bien, decíamos que lo hablamos con Maxi, decíamos que no hemos visto, hay videos de cómo encargar pases preputados y demás, pero decíamos que no teníamos nada, nunca habíamos cargado ningún pase configurado acá con ustedes en el taller. Entonces decíamos, bueno, de hacer un pase configurado desde cero para que también ustedes entiendan de dónde vienen y sepan también de decir, bueno, tienen un pase configurado, tenemos que cambiarle alguna cuenta o cambiarle algo y saber que desde esa manera saber ustedes cómo lo pueden cargar. Entonces, nos vamos a ir a donde estábamos mirando hoy la demo, ¿sí? Y dónde están los pases, todos estos pases configurados que tenemos acá, ¿sí? Vamos a destilar clasificación y todos estos pases que tenemos acá, los tenemos todos para cargar desde operativos pases configurados, pero se configuran desde configuración, oficina, accesorios, pases físicos preimputados y definir, ¿sí? Entonces, acá mismo en definir, vamos a estar encontrando toda esta lista que estábamos viendo recién. Por ejemplo, lo que podemos cargar ahora es que estábamos hablando ahora en el taller, era del pase configurado del alta del silo de maíz, por ejemplo, ¿no? O el alta de insumos forrajes. Entonces, generalmente lo que ustedes se van a encontrar como pases configurados que ya tienen en su base de datos van a ser los remitos, van a ser las aplicaciones de insumos, pero algunas cosas, en estas cosas que estábamos viendo de agricultura intermedia y demás, hay pases configurados que no los tenemos. Entonces, es decir, bueno, nos falta el pase configurado y nos escriben para cargarlo. Pero también que usted entienda la lógica de dónde vienen las cuentas, del debe o del haber y demás, de cómo hacer las altas, y también ustedes mismos, entendiendo un poquito con más de criterio y conocimiento, lo pueden cargar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora el caso de estar cargando el alta de un silo de maíz, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es un más, y lo que recomendamos, ¿sí? Voy a minimizar las pantallas, voy a abrir un poquito más esta para que lo veamos. Lo que recomendamos es llevar una misma numeración, ¿no? La misma codificación que tenemos acá, también generar acá la misma codificación. Entonces, ¿dónde vamos a cargar esta alta de silo? La vamos a cargar en la clasificación de insumos. ¿Por qué? Porque la vamos a estar activando en insumos en campo y luego la que vamos a estar consumiendo para darle de comer a la ganadería. Entonces, acá tenemos que nuestro último código es el 10400. Vamos a poner que esta alta que vamos a hacer ahora es la 10500. Y vamos a poner la descripción del pase que va a ser alta silo maíz, ¿sí? ¿Qué tipo de pase va a ser? Va a ser estándar, ¿sí? No vamos, si yo pongo interno remito, es lo que nos hace como que pongamos un titular en el pase físico y a su vez un número de remito. En este caso no es un remito interno, sino es un pase físico interno, entonces lo vamos a dejar como estándar para que pongamos una referencia como un número de documento. ¿Cuál es la moneda? Dólar, ¿sí? Vamos a estar activando esta evaluación de este silo en dólares al costo de producción. Y acá lo que podemos poner es como descripciones y demás, generalmente no se usa, pero pueden poner como una descripción para saber de referencia a qué hace referencia el pase configurado. Y también acá este de referencia sería el número de documento que nos aparece para tener referencia. Podemos ponerle alta silo maíz, y es lo que nos va a aparecer que cuando carguemos el pase configurado ya nos va a aparecer en el número de documento esa referencia, ¿sí? Ahora, vamos a agregar la lista de precios e insumos de agricultura, ¿sí? Y directamente, como yo estoy asignando que no es una alta de insumos forraje, sino ya estoy diciendo que es el silo de maíz, también ya le podemos asignar directamente el producto, ¿sí?
para que cuando carguemos el pase configurado nos traiga el físico ya dado de alta. Entonces, haciendo clic acá en la P, nos va a abrir el árbol de físicos y vamos a buscar en balanceados de suplementos. No lo tengo, pero vamos a ponerlo acá sino como modelo, ¿sí? Modelo balanceados de suplementos, que va a ser el silo de maíz. Y luego vamos a hacer la clasificación acá de la que estábamos hablando, que le íbamos a hacer en la alta de insumos. Bien. Ahora viene lo más importante o lo más complicado de entender dónde van o sea, dónde van las imputaciones en el plan. Lo primero, antes de estar asignando las imputaciones en el plan, tenemos que hacer clic derecho y poner imputar solo, ¿sí? Y vamos a sacar contabilidad, porque hemos hablado en el curso de todos los, en el transcurso de todo el taller, que no somos contabilidad, que es todo gestión y centros, ¿sí? Entonces vamos a aceptar y nos van a aparecer solamente para imputar la gestión y el centro. Bien, ahora, ¿cuál es el origen? El origen va a ser la que estábamos hablando hoy, que va a ser la cuenta de resultado económico de agricultura intermedia. En la cuenta de ingreso, donde vamos a estar cargando en sesiones a existencias, ¿sí? El alta de este silo de maíz. Acá le vamos a poner un central o podemos ponerlo por campo, eso es independientemente de cómo quieren estar viendo esa agricultura intermedia. Puede ser central, si solamente tienen todo un solo campo o demás, o puede ser que quieran discriminar el silo de maíz de dos campos distintos que tengan, entonces ahí sí lo diferencian por campo, ahora vamos a ponerle central. Exacto. Si tienen más de un campo y lo quieren diferenciar, ahí lo que conviene es dejar esa cuenta en blanco. O Exacto, sea, lo que dejen en blanco cuando configuran el pase preimputado es que lo imputan manualmente cuando lo cargan. tal cual, Entonces, si tienen más de un campo, es medio rebuscado hacer dos pases preconfigurados, porque después se les va a hacer una lista enorme de pases. Dejan el centro sin imputar y cuando lo cargan manualmente ponen de qué campo se trata. exacto. Y el destino es lo que vamos a activar en nuestros bienes de cambio en insumos en campo. Bien, acá lo mismo. Si tienen discriminando por campo al stock de insumos, también lo dejamos en blanco y no ponemos nada. Si lo tienen todo unificado en un solo lugar, vamos a buscar en este caso, creo que estamos poniendo en un campo el trébol, ¿sí? Y vamos a poner el campo el trébol. Bien. De esta manera, a una vez que hago aceptar, ya nos va a quedar configurado el pase que tenemos acá dado de alta de semilla de silo de maíz. Y si volvemos al pase configurado en operativos, ya nos va a aparecer disponible en la clasificación de insumos para hacerle doble clic e ingresar todos los datos correspondientes. Como les decía, si se dan cuenta, ya en el número de documento aparece la referencia que yo hice en la preimputación del pase. Vamos a poner la fecha, por ejemplo, de hoy. Y ya directamente cuando hago clic acá en la parte de concepto, en la parte en blanco, ya me aparece el físico que le asigné, que en este caso no es hilo de maíz porque no lo teníamos, pero dejamos el modelo, ¿sí? Eh, También es importante que entiendan cómo cargar un pase configurado y demás para entender un poco de dónde vienen y saber que, me falta esto y ya sé cómo tenemos que cargarlo, ya sé el destino, ya sé el origen, ya sé el debe o el haber, entender cómo dar de alta esos pases configurados y ustedes mismos en ese sentido crearlos. Siempre crearlos con criterio, ¿no? Y con un poco de conocimiento, no significa que queremos que ustedes carguen todos los pases configurados y demás. Obviamente siempre nos llaman y lo charlamos, pero saber de dónde se configuran para que también ustedes lo puedan estar cargando, ¿sí? Ujú. Exacto. Recuerden que los pases configurados les van a agilizar muchísimo la carga y también todo depende de la estructura del personal y del negocio que tengan, pero puede ser que el administrativo no entiende el circuito contable porque simplemente carga facturas y pases al sistema o pasa de un papel, lo vuelca al sistema, pero sí haya alguien que entienda el circuito contable a fondo y puede preparar los pases preimputados o nos consulta a nosotros, le decimos a dónde tiene que imputar y ustedes también pueden crear esos pases configurados. Bien, vamos a meternos en la última partecita, que es esto de los extras que venían acompañando este curso, pero que no hacen al objeto del curso. O sea, todo el curso, lo que nosotros estuvimos viendo, siempre fue orientado al margen bruto, es decir,
a reconocer los ingresos y los gastos de cada una de las actividades, de las principales, que le dedicamos varias clases, o de las intermedias, que las fuimos viendo un poquito más por arriba, como es en la clase de hoy. Entonces, también nosotros hicimos muchísimo hincapié en lo que es controles. Además de cargar, siempre dijimos que lo importante son los procesos. Entonces, cargar al sistema o utilizar el sistema obviamente es importante, pero de nada nos sirve si los procesos dentro de la empresa no son los correctos. ¿Por qué? Porque el sistema simplemente tiene una puerta de entrada de datos y de los datos que ponemos los procesa y los muestra en un balance contable, en un mayor o en un reporte de gestión o un reporte de cuenta de fondos, de cuenta de personas. Pero el sistema no sabe nunca que el dato es correcto o no. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en la generación de la información contable y en los posteriores controles. Cargar al sistema es algo casi secundario en nivel de importancia. Obviamente es importante porque si no lo cargo no tengo información, pero qué le cargo, cómo le cargo, eso es lo importante. Y siempre, por más que nosotros confiemos mucho en que hicimos las cosas bien, hay que hacer controles porque por error u omisión siempre se van a encontrar con algún error. Eh, por, por más bien que hagan las cosas, siempre algo falta en empresa agropecuaria y en cualquier empresa y en cualquier contabilidad. Por eso para hacer un balance contable se hace una auditoría y ni hablar para hacer un balance de gestión que tiene una profundidad muchísimo mayor en nivel de detalle y de imputaciones. Entonces, ¿qué controles recomendamos para acompañar todo lo que vimos y también para lograr, si quieren, un cierre de gestión con un estado de situación patrimonial o de origen y aplicación de fondos? Es decir, no solamente ver el resultado, sino ver el activo, el pasivo y el patrimonio neto de sus empresas. Esto lo vemos por arriba porque de todo esto que vamos a ver se podría hacer un curso entero aparte, que es de controles y de situación patrimonial, pero les queríamos dejar un par de tips para que tengan presentes y para que ustedes puedan realizar. Todo esto que vamos a ver es una especie de auditoría, así como seguramente el contador o contadora de sus empresas lo haga cuando tienen que cerrar un balance, pero este lo van a hacer seguramente internamente y el objetivo es asegurarse que la información sea la correcta. Entonces, ¿con qué comenzamos? Tenemos cuentas de fondos y personas. Esto es simplemente consultar en el sistema. Acá dice cuentas de fondos o personas, sería. Es decir, voy a personas saldos, ¿no? No voy a hacer el control ahora porque no es el objetivo, como dijimos, pero siempre es listo todos los proveedores que tengo a una fecha. Por ejemplo, estoy cerrando el balance al 30 del 6. Estos saldos tienen que ser los reales con esos proveedores. Entonces, ustedes van a poder por mail, WhatsApp, teléfono, por el medio que sea, solicitarle un resumen de cuenta a cada una de estas personas e ir contrastando contra el sistema que tenga los mismos saldos. Si no tienen el mismo saldo, bueno, es ver movimiento por movimiento, ver qué nos está faltando. Nos está faltando un pago, una factura, una retención. Muy común que falten retenciones, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los pasos. Y al igual que lo hacemos con cuenta de personas, lo podemos hacer con cuenta de fondos, que es en sí la conciliación bancaria. Podemos tener otras cuentas de fondos, como algún proveedor que llevamos por cuenta de fondos, tarjetas de crédito, inversiones, pero la cuenta de fondo y el control de número uno que hay que hacer es conciliar los bancos. Conciliar los bancos, de nosotros, si hablan con cualquiera de nosotros de gestor, hacemos muchísimo hincapié, es realmente muy importante porque conciliar el banco es transversal a todas las operaciones de la empresa, más hoy en día con el nivel de bancarización y digitalización que hay. Entonces, si ustedes tienen el banco al día, seguramente tengan los pagos con los proveedores, los cobros de los clientes, los pagos de sueldos, las retenciones, o sea, los saldos impositivos, los pagos de impuestos, de IVA, de ganancias, de anticipos. em, Van a tener todo al día, o no sé si todo, pero el 95% lo van a tener al día por conciliar el banco. Porque siempre, si falta algo en el banco, o conciliando el banco, nos damos cuenta que falta algo, siempre como contrapartida nos va a terminar de cerrar el circuito. Es decir, le pagué y no sé a quién. ¿Qué pasa? Faltó la factura. La factura era una factura de insumos.
cargo los insumos. Ah, ahora tengo saldo de insumos. Bueno, che, no tengo ningún orden de trabajo con este insumo. Ah, sí, bueno, entonces falta el remito. Bueno, ahí se desencadena todo o muchísimo a partir de la conciliación bancaria. Por eso es muy importante que concilien bancos. Nosotros lo recomendamos de forma diaria, no es imposible. Si muchísimas empresas lo hacen de forma mensual, siempre a menor plazo es mejor porque van a detectar los errores antes. Va a ser, y el volumen de conciliación va a ser menor. Conciliar el banco por mes, lo que tiene como desventaja que es una tarea que te lleva un buen rato. Si seguramente sea un banco que tiene varios movimientos, les va a llevar un buen rato conciliar el banco de forma mensual. Si lo hacen todos los días, van a tener la información contable siempre actualizada, siempre al día, y además son 15, 20 minutos por día que le dedican y tienen el banco conciliado. Todo es relativo al tamaño de sus empresas y de las operaciones que tengan, ¿no? Bien, pero muy importante conciliar bancos y fondos y personas. Cuentas fiscales, ustedes tendrían que poder, bueno, por un lado, al cerrar gestión, chequear que tengan los asientos de devengamiento cargados. Eso dijimos que se los envían los estudios contables y ustedes los tienen que volcar con un operativo pase al sistema, asiento de IVA, asiento de ingresos brutos. Pueden también una compensación impositiva o algún otro, un reintegro de IVA. Pueden tener otros asientos, pero los principales son el de IVA y el de ingresos brutos. Y después, una vez que hicieron eso, cargaron los devengamientos y fueron pagando impuestos, lo que tienen que tener al final del ejercicio es poder emitir un balance y que los saldos que estén ya sea en el activo o en el pasivo, pero de cuentas fiscales, es decir, retenciones a favor, crédito fiscal, débito fiscal, IVA, primer párrafo, segundo, o sea, IVA a favor, IVA a pagar, anticipos de ganancias, todos esos saldos, la provisión de ganancias, no la comenté, pero bueno, también tenemos ese devengamiento, todos esos saldos que nos quedan en el balance impositivo tendrían que poder contrastarse y confirmarse con los saldos de los fiscos. Eso lo pueden ver ustedes si conocen las páginas de AFIP, de ARBA, de AGIP, o pedir al estudio contable que les confirme esos saldos. Deudas sociales, muy parecido. Deudas sociales apunta a todas las deudas laborales. Vamos a tener el asiento de devengamiento y o prorrateo, que ya también lo vimos en la clase anterior, y vamos a poder sacar el saldo, el balance de saldos al final del ejercicio y ver que las deudas laborales que me queden sean las correctas, ¿no? Si tengo un empleado que le debo 500.000 pesos, bueno, es raro que le deba 500.000 pesos a un empleado. Puede ser que me faltó registrar el pago de sueldos. ¿Por qué? Porque no concilié el banco. Entonces, fíjense todo cómo se va desencadenando siempre a partir del banco, por eso hacemos mucho hincapié en eso. Acá hablamos de balance, pero si hay duda en un balance, hacen clic derecho, ver mayor, y ven el detalle de esa cuenta para poder controlarla. Inversiones y préstamos, muy parecido a lo anterior, así como controlábamos cuentas de fondos, vamos a poder controlar si tienen inversiones que llevan por cuenta de fondos o no, y préstamos. Entonces, esas en el activo o en el pasivo, las inversiones y los préstamos que tengan, también los van a poder contrastar con los saldos reales o saldos externos. Pero todo esto es tirar un balance y una por una de esas cuentas tiene que tener su justificación afuera. ¿Cómo la busco? La busco en un resumen de cuenta corriente, la busco en el home banking, la busco preguntándole al estudio contable si es correcta, la busco en la página de AFIP. El circuito después ustedes lo adaptan a su realidad. Pero lo importante es que todas esas cuentas se puedan validar. Y si bien parece un montón, es trabajo, obviamente es trabajo hacer un cierre de gestiones, es una auditoría que tienen que hacer, mayor gimnasia tengan en el asunto, cada vez lo van a hacer más fácil y si lo van haciendo de forma mensual o trimestral, también es muchísimo más fácil que hacerlo de forma anual y ni hablar si lo hacemos anual y tarde a veces, que es difícil capturar el dato, ¿no? Si estamos repasando, uy, le pagué al empleado hace 14 meses, ¿vos te acordás si le pagamos de más o no, si le descontamos el saldo que quedó? Bueno, entonces si llevamos las cosas al día, siempre es más fácil eh, corregirlas porque está el dato más fresco. Otros controles que tenemos son sobre cuenta de socios, es decir, en gestor, o acá también nos vamos de la contabilidad, nos metemos en plan de gestión, tenemos lo que es activo, pasivo, patrimonio neto, resultado, y depende también el plan de cuentas de cada uno, pero vamos a tener gasto de los socios y cuentas de orden.
Estas cuentas de orden al cierre de una gestión tiene que estar en cero. Movimientos pendientes de imputar lo usamos cuando no sabemos dónde imputar, entonces para poder cargar la factura o sacar el pago o lo que sea, lo mando ahí, pero siempre después lo tengo que controlar. Entonces, eh, al final del ejercicio consultamos el balance o el mayor de esa cuenta y la tenemos que limpiar e imputar correctamente. Y cuenta de orden genérica, hay que ver también para qué la están usando, pero tendría que quedar en cero. Y gastos de socios, nosotros tomamos el criterio de separar del activo y el pasivo todos los gastos de los socios que no tengan que ver con la actividad comercial de la empresa. Hay que ver qué podemos tener acá, pero por ejemplo, lo más común son los retiros que van haciendo los socios, no por pago de dividendos, sino retiros porque retiran plata de la caja o transfieren o aportan, o facturas de los socios que se los paga la empresa, que vendría a ser como un retiro, o lo más común creo que son los gastos del casco. Es decir, si yo tengo gastos que vienen a nombre de la empresa, que los paga la empresa, pero son del casco, los separamos del resultado económico. Esto no es que desaparecen de la contabilidad, simplemente los separamos. Entonces, cuando hacemos nuestro reporte de gestión, tenemos la actividad económica principal con sus actividades intermedias por un lado, y separado, no es que lo tachamos, sino que lo reconocemos, pero estos son los gastos del socio. Eso nos va a dar mejor información y, como dijimos, información comparable. Yo puedo comparar mi campo es productivo, pero el socio está retirando mucho dinero, con lo cual, bueno, al final de la cuenta me da negativo, pero el campo es productivo, el problema es lo que están retirando. Bueno, y lo comparo con el del campo de al lado que nadie retira un peso. Entonces, pero el campo le fue peor. Eso lo logro separando los gastos de los socios del activo y el pasivo. Exacto. Y los socios por qué aparecen abajo y en la contabilidad están en el activo como un retiro o en el pasivo como un aporte? Se consideran en la gestión que estén afuera, más que nada porque el socio si retira no va a venir a devolver la plata a la empresa. Entonces en sí es un retiro en el cual, lo que estaba diciendo Maxi, tenemos un estado de resultados que ganamos, por así decirlo, $100.000, ¿sí? Y en realidad eso representa nuestro crecimiento patrimonial, va a nuestra variación patrimonial en nuestra situación patrimonial. Pero el socio, ¿qué pasó? En realidad ganamos $100.000, pero el socio nos retiró $50.000. Entonces nuestra variación patrimonial, nuestro crecimiento, no es por los $100.000 en el cual yo gané en el ejercicio, sino son por 50.000, porque yo gané 100.000, pero el socio vino y me sacó 50.000, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso mismo está abajo del resultado económico y tampoco lo tenemos como un activo, como un pasivo, como lo hace la contabilidad, sino es decir, bueno, mi crecimiento patrimonial está dado por 50.000, que son 100.000 de resultado del ejercicio y 50.000 que el socio retiró. Exacto. Recuerden que la ventaja de hacer contabilidad por partida doble es poder justificar los resultados. Entonces, como decía Flor, de esa forma podemos entender cuánto ganó o perdió la empresa y qué efecto tuvo lo que puso o retiró el socio. Y a su vez, no inflamos los activos o los pasivos con créditos o pasivos que nunca se van a hacer efectivos porque el socio nunca lo va a devolver o nunca va a exigir la deuda de un aporte que puso. Entonces, si ese es el caso, lo separamos en gasto de socios. Diferente es si tenemos un dividendo a pagar, que ahí tengo un pasivo y voy y le cancelo el dividendo. Eso es un pasivo real. Pero todos estos pasivos que surgen de mezclar un poco la empresa con los socios, que es súper común, eh, para hacer mejor gestión, los separamos. Exacto, y también los dividendos son también en empresas grandes y demás, que hay varios socios, varios accionistas. Y también puede haber dividendos en la empresa por un tema también contable, más que nada impositivo fiscal. Entonces también, bueno, ahí ver el tratamiento de esas cuentas de dividendo, entonces saber que si estamos dando una cuenta de dividendo de retiros que ya ha sacado a cuenta, bueno, sabemos que va a ir contra esa cuenta en la gestión y en la contabilidad se hace otro tratamiento. Pero bueno, ahí es ver cuál es ese equilibrio y esa final de un lado o del otro, en definitiva. Exacto. Siempre es entender la realidad económica, fijar el circuito contable y después lo volcamos al sistema. Entonces, como dijo Flor, si pago dividendos, bueno, ¿es un dividendo en serio o está a cuenta de todos los retiros que ya hice? Si está a cuenta de los retiros, ¿qué tengo que mirar? ¿A dónde imputé los retiros? Para Exacto. netear con el dividendo. Si los retiros son retiros, nunca lo va a devolver y además por un tema fiscal o lo que sea, le estoy pagando un dividendo, ahí sí lo reflejamos diferente. Pero lo importante de esto es que tanto en activo y en pasivo, si se justifica
O si no tienen que estar en este rubro 6 millones, o puede ser 7 millones o 5 millones, depende del plan de cuentas que tengan, pero siempre están abajo de activo, pasivo, patrimonio neto y resultado, vienen estas cuentas. exacto. Cuentas de orden eran las otras que vimos recién. Estos son ajustes por diferencia de cambio y ajuste por inflación. Esto es netamente contable y patrimonial. No lo vimos en el curso. Exacto, el curso no está Eh, orientado a estar viendo como patrimonial, situación patrimonial, sino dijimos que estábamos viendo el estado de resultado. Ya vamos a hacer, si no, otro curso un poquito más cortito, de decir, bueno, dejamos bien nuestro estado de resultado y ahora queremos ver nuestro análisis patrimonial. Ahí tenemos que hacer varios ajustes patrimoniales, de ajustar los patrimonios de inicio, los bienes de uso, de cuentas que también tienen que ser dólar, pero tenemos que ajustar los pesos para que sean dólares remedidos. Bueno, todo un berenjenal que no es orientado a este taller, sino a otro para poder cerrar bien la gestión. exacto. Pero esto no lo saben seguramente todavía, pero tengan como concepto que para hacer un cierre patrimonial hay que reflejar el efecto de la inflación. eh, ¿No? Por más que nosotros veamos nuestra contabilidad en dólares, también podemos ver el efecto de la inflación que tenemos. Bien, balance por centros. Esto es lo que comentábamos hoy más temprano. Es un control muy básico, pero muy bueno, que es al cerrar gestión, ya más o menos fui trabajando un poco con todo, emito un balance por centros, como ya hemos emitido muchísimas veces, balance por centro y el centro, y ahí voy revisando que cada una de esas cuentas tengan el centro correspondiente. Por ejemplo, las cementeras que estén en el lote correspondiente, si son maquinarias y tengo los centros de cada patente de cada máquina que estén en el centro correspondiente, si son gastos de estructura que estén en central, o Claro, que no esté en central o que esté en campo, que exacto, administración, por ejemplo, esté todo en central, porque no lo dividimos por campo. Bueno, exacto. es buscar toda No puedo esa. tener un gasto de estructura de un lote, si es estructura, es estructura, entonces tiene que Exacto. estar en central. Bueno, esa revisión seguramente se encuentren con cosas mal imputadas en centros, las tienen que ir corrigiendo. Y última diapositiva, acá sí no hay nada nuevo, este es el repaso casi de todo el curso, que es en insumos, en sí tienen que controlar la conciliación interna entre remitos y facturas con la herramienta de conciliación, tienen que poder sacar un balance de saldos de insumos en proveedores y les tiene que dar las mismas cantidades que los proveedores les dicen que tienen que poder sacar un balance de saldos de insumos en campo y que tenga la misma cantidad que el arqueo en campo y nunca nada negativo, eso ya lo hemos visto. Revalúo en dólares y peso lo mismo. Revalúo en dólares lo vimos en cada uno de los temas a lo largo del curso. El revalúo en pesos no. Está atado al ajuste por inflación, que es lo que comentábamos recién. Por ahora, para margen bruto, quédense con el revalúo en dólares, pero sepan que existe, para hacer un cierre patrimonial, un revalúo en pesos. Cementeras, eh, emito mi balance y miro por balance por centro y miro que dentro de cada margen bruto o de cementeras, si todavía no lo pasé el resultado porque no se cosechó, que las hectáreas sean las correspondientes, los insumos que tienen aplicados, o sea, los físicos, sean los correspondientes, que la dosis tenga relación de las hectáreas con las cantidades y que las imputaciones sean correctas, ¿no? Por ejemplo, si tengo el físico cosecha de soja imputado adentro de la cebada, hay un error. Por más que sea cosecha, no es el físico correspondiente. Entonces, ahí tengo que corregir las imputaciones. Y también de los centros, que era lo que vimos recién. Em, en el activo tengo que tener lo que aún no se cosechó, pues de la próxima campaña. Esto es el mismo concepto que vimos recién con barbechos, de cuando vimos campañas y cementeras hace unos minutos. Es esto mismo. En activo siempre me tiene que quedar cuando cierro gestión lo que todavía no coseché o es de la próxima campaña, que todavía no lo coseché, digamos. Pero si es de la próxima campaña, siempre en el activo. Y si es de la propia campaña, si todavía no se cosechó cuando estoy cerrando gestión, tiene que estar en el activo. Si ya se cosechó, como decía Flor, se puede hacer la baja de cementeras al final del ejercicio, pero la buena práctica y lo que recomendamos es hacerla realmente cuando se cosecha. En lo que es labores, si son realizadas a terceros, con estas actividades intermedias que vimos hace un rato, por fletes o por labores de maquinaria, tienen que estar en el activo como labores a facturar. Y esto lo tengo que poder, lo que está en el balance, lo tengo que poder contrastar o comparar con la herramienta de conciliación. Si está pendiente de facturar en el activo, es porque no tiene que tener factura ese remito o ese servicio brindado.
y recuerden que facturas y remitos las mirábamos con la herramienta de conciliación del sistema, que la encuentran por acá, ¿no? Bien, y en pasivo, exactamente lo mismo. Si yo cargué órdenes de trabajo de labores de contratistas y todavía no me las facturaron, tienen que estar en el pasivo, en una cuenta que es pasivo provisión, labores pendientes de facturar. O facturas pendientes de recibir, vendría a ser, ¿no? Eh, y lo mismo, lo puedo comparar con la herramienta de conciliación. Balance contra herramienta de conciliación. Esa es la misma lógica que ya hemos visto cuando vimos toda la parte de insumos y labores. En granos, tengo que poder emitir mi balance de saldos y ver que los granos que tengo en el activo sean los granos reales que tengo y lo comparo con el stock, ya sea en campo o en los acopios. Muchas veces nos preguntan para llevar los granos por centros, es decir, discriminar los granos que están en campo en un silo bolsa o en un silo y los granos que están en el acopio. Se puede llevar dentro de gestor, pero no lo solemos recomendar porque complejiza bastante todos los procesos y después cuando damos de baja los granos, tenemos que ver dónde estaban esos granos para darlos de baja. Entonces, eso solemos recomendarlo, llevar siempre los granos todos en un solo centro, pero sepan que existe la posibilidad de separarlo. Bueno, revisar que tenga las bajas por ventas y otra vez revalúo. Y en Hacienda es todo lo que vimos en el curso, que tenga las bajas y altas, es decir, compras y ventas, y además altas por compras y bajas por ventas, que tenga carga de las novedades, muertes, nacimientos, traslados, y lo engorde, obviamente, y los revalúos. Esta diapositiva es todo lo que vimos en el curso, o sea que no hay nada nuevo. Y en esto que fuimos revisando es emitir un balance de saldos y cómo chequear cada una de esas cuentas. Si bien apunta a hacer un cierre patrimonial, al hacerlo seguramente encuentren un montón de cosas que nos impactan en el margen bruto. Entonces, está bueno que lo hagan siempre, por más que no estén haciendo un cierre patrimonial. Y si bien no hace al objetivo del curso, que era ese circuito de físicos de producción, cosecha, producción de kilos, sí hace a la contabilidad. Entonces está bueno que lo puedan realizar. Bien, última diapositiva del taller. Un recordatorio, recordar que para hacer gestión de precisión, que nos gusta elegir ese término, porque fíjense que siempre somos muy puntillosos con cómo hacemos gestión y qué controlamos y cómo conciliamos los bancos y cómo conciliamos los proveedores y qué cargamos en las órdenes de trabajo, pero eso es hacer gestión de precisión porque, como dijimos, lo importante son los procesos. Entonces, no es hacer gestión por sacar el reporte de gestión. Recuerden que en la clase 1 decíamos, hacer gestión, o sea, hacer un reporte de gestión es fácil. El problema es qué tiene adentro. Bueno, para precisar que eso está bien, tenemos que hacer todo lo que vimos a lo largo del curso. Bien, entonces, lo importante, recuerden, son los procesos, la carga en el sistema casi que secundario. Pusimos las herramientas o software que utilicemos, asisten o facilitan, pero de nada nos sirven si el circuito de información, la carga de los datos y los controles son incorrectos. Por eso, mucho hincapié en el circuito de información. ¿Quién tiene, cómo levantamos la información, cómo le llega al administrativo o al data enter del sistema, si se genera en el campo, si se genera en el proveedor, si se genera en el home banking, dónde se genera la información, cómo la recibe el que carga en el sistema y cómo la volcamos en el sistema, cómo la leemos y cómo la controlamos. Todo eso hace al circuito contable y es lo que tenemos que hacer hincapié. No es fácil, pero seguramente si llegaron hasta esta parte del curso están muchísimo más cerca de lograrlo y estamos nosotros obviamente para seguir ayudándolos en el proceso. Entonces, gracias a todos por participar a lo largo de estas 10 clases, a los que se sumaron a los encuentros online, los que lo miran por las grabaciones y a todos los que lo van a mirar a partir de hoy también, que seguramente sea un montón de gente que se va a ir sumando de a poco y va a llegar hasta esta altura del curso. Así que gracias a todos por participar. Recuerden siempre ahora en el chat o después en support.gestormax.com nos van a poder estar escribiendo para evacuar las dudas y nosotros para ayudarlos. Bueno, dejamos abierto el espacio de consultas y Exacto. nuevamente gracias por Gracias a participar todos. a todos. Somos pocos hoy. Somos poquitos. Pero bueno. Bueno, la clase de hoy fue
sacando la parte de actividad intermedia, que sí era más de campo y no hacia lo principal. Después hicimos bastante hincapié en estos conceptos más contables, ya sea de controles, más de auditoría, eh, y conceptos de provisión, barbecho, activo, pero, pero en sí pueden consultarnos de eso o de las clases anteriores, también cualquier duda que haya quedado. No es fácil implementarlo, Ana, pero como decía recién, si llegaron con lo que ya saben y si llegaron a esta parte del curso, seguramente estén mucho más cerca de implementarlo. Nosotros muchas veces hacemos hincapié en que esta es la forma, por lo que a nosotros también nos resulta de las administraciones que llevamos y del trato con los clientes de lo que vamos relevando. Pero recuerden que el sistema es muy adaptable también al circuito. Siempre que simplifiquemos un proceso, vamos a ir perdiendo calidad en el camino. Pero si no dejen de hacer algo, porque, porque es no sé si muy difícil, pero porque no se adapte a sus organizaciones. Que me digan, no, a mí la información no me llega, bueno, le buscamos la vuelta que llegue, o no tengo tiempo de conciliar los bancos todos los días, bueno, conciliémoslo en forma mensual, pero no dejemos de conciliarlo, o sea, busquémosle siempre la forma, adaptemos, pero no dejemos de hacer porque sea difícil. Eso, recuerden que nos pueden ayudar y le buscamos la vuelta. Preguntar y los ayudamos para buscarle la solución. Y también ustedes nos ayudan a nosotros con ese tipo de consultas porque también salimos un poco del mundo de las administraciones que llevamos y del trato que ya tenemos con los clientes para poder seguir adaptando que sea lo más compatible a Exacto. todo el universo. Creo que también con el curso quisimos transmitir y a su vez lo hicimos diferente a cómo veníamos en los otros cursos y demás, para que entiendan más que son más procesos y más procedimientos a llevar a cabo y entender un poco ese proceso de información que hacer las cosas en el sistema, en definitiva. Entonces, un poco lo que decía Maxi en eso, entender esas dos patas, por así decirlo, para saber cómo implementarlo después en el gestor, ¿no? Exacto. Así es, Pauli. La imagen global te muestra dónde estás parado y a dónde tenemos que trabajar. Puede ser que no tengamos que trabajar tanto en el gestor hoy, sino tenemos que trabajar más en el proceso de información que nos viene llegando y luego en el gestor saber cómo implementarlo, ¿no? Ujú. Exacto. También nosotros estamos trabajando en herramientas paralelas que potencien al gestor y faciliten la carga de esta información. O sea que en eso estamos en desarrollo para hacerlo más fácil. Lo que le decíamos también por la experiencia que vamos adquiriendo eh, de nuestras administraciones y también del trato con los clientes. Así que todo siempre tratamos que tienda a hacerse más fácil. Obviamente no es fácil porque hacer gestión de calidad o de precisión requiere conocimiento integral de la empresa, pero, pero no es imposible para nada y seguramente con esa gimnasia de ir haciéndolo también se van a ir acercando a cada vez estar cerca de lograrlo. Oninza, estás con el micrófono abierto, ¿querés comentar algo? No, perdón, no me había dado cuenta que estaba con el micrófono abierto. Yo nunca sé cómo estoy. No, y les iba escribiendo acá para no interrumpirlos. Está genial, pero bueno, todo eso. O sea, tenemos que también ahora saber, o sea, está buenísimo cómo funciona el sistema, son procesos, pero tenemos que lograr esos procesos para armar el circuito de nuestra información para las empresas que trabajamos. Y bueno, a mí me aclaró muchísimo para entenderlo. Yo, muchísimas gracias. Por Y favor. bueno, se van a sumar de mí en las próximas. Porque ahora la cabeza la tengo así. Sí, lo importante, gracias, nos alegra que les sirva a todos por los comentarios, a vos, Don Insa, y los que han puesto en el chat. No pretendemos que de acá salgan a rendir un examen de cómo hay que hacer las cosas, sino que las tengan en claro y por lo menos sepan cuál es el norte. Después vamos caminando hasta acercarnos. Pero lo importante es que conozcan más o menos cómo se carga, qué es lo importante, cómo se mira, qué controlar. Y después es ir implementando de a poco. No es una carrera por implementarlo, ni van a rendir un examen para ver si lo están haciendo bien o mal. Pero está bueno que hayan llegado hasta esta altura del curso y tengan todo un poco más claro. Después implementarlo, obviamente es difícil e importante, pero paso a paso. Exacto. Bueno,
vamos Muchas a dar gracias. por cerrado el taller. Seguramente estemos haciendo en un tiempo un taller, como decía Flor, más corto para ver en profundidad todo esto de los controles. Va a ser Bien, bastante de auditoría contable, buenísimo. pero es la cereza final para decir todo lo que ya hice está perfecto y me aseguro y puedo justificar que cualquier pregunta que me hagan de mi gestión la puedo contestar. Entonces, seguramente estemos en un tiempito largando ese taller y bueno, ya los estaremos comunicando. Perfecto. Bueno, que tengan buen fin de Buenísimo. semana a todos. Buen fin de semana y nos mantenemos en contacto. Adiós. Chau, chau. Gracias por participar.